¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez nadie sea realmente tu amigo? Calma, no es una teoría de la conspiración, ni desconfianza sin motivo. Es una alerta, un aviso que Carl Jung, uno de los nombres más grandes de la psicología del siglo XX, intentó darnos y que casi nadie se toma en serio. Este video es sobre eso, sobre la ilusión de las relaciones humanas, sobre cómo mucha gente a nuestro alrededor no se conecta con quienes somos realmente, sino con una imagen proyectada, una versión idealizada, conveniente y superficial. Jung decía que nadie te conoce de verdad hasta que conoce tu sombra. Y ahí es donde mucha gente se equivoca, porque lo que llamamos amistad muchas veces es solo un juego de espejos. Las personas se acercan a lo que tú muestras, a lo que representas, a tu persona, esa máscara social que te vistes para adaptarte, para agradar, para ser aceptado. Pero la máscara no eres tú, ella es solo una parte. Y por detrás de ella vive aquello que intentas esconder, tus miedos, tus rabias, tus contradicciones, tu sombra. Ahora piensa conmigo, ¿cómo puede alguien ser tu amigo verdaderamente si nunca ha visto tu sombra, si nunca conoció lo que intentas esconder incluso de ti mismo? La respuesta es dura, pero necesaria. Muchos de tus amigos son, en realidad, amigos de tu persona, amigos de tu versión editada, del personaje que aprendiste a ser. Y por eso Jung nos alertaba: mientras no seas entero, mientras no aceptes también lo que hay de oscuro en ti, vas a seguir rodeado de relaciones frágiles, relaciones basadas en expectativas, no en la realidad. El verdadero amigo no es el que solo te aplaude, el que solo ve lo que es fácil de gustar. Es aquel que ve tu luz y tu oscuridad, y aún así se queda. Pero antes de eso, hace falta que tú tengas la coraje de mirarte por completo, porque nadie te va a conocer de verdad hasta que tú te conozcas a ti mismo. ¿Ya te has dado cuenta de cómo a veces basta con que cambiemos un poco para que ciertas personas se alejen? A veces es algo simple. Empiezas a valorarte más, te posicionas, o simplemente decides dejar de agradar todo el tiempo. Y de repente, algunas amistades empiezan a desmoronarse. Porque Carl Jung tiene una respuesta poderosa para esto. Él decía que todos cargamos una parte oculta dentro de nosotros, una especie de lado oscuro de la personalidad que llamó la sombra. La sombra es todo aquello que reprimiste desde temprano: la rabia, el celo, el egoísmo, la ambición, el deseo, la tristeza, impulsos que la sociedad, la familia o la religión te enseñaron que debías esconder. Pero esconder no es borrar. La sombra sigue ahí, viva, pulsando, esperando una oportunidad para emerger. Y aparece principalmente en las relaciones. Sí, en las amistades también. ¿Sabes por qué? Porque según Jung, el otro es siempre un espejo, y cuanto más íntimo se vuelve alguien contigo, más intenta revelarse tu sombra. Pero hay un detalle importante: ni todo el mundo está listo para lidiar con tu sombra, ni tú estás preparado para ver la de ellos. Es por eso que algunas amistades parecen funcionar tan bien mientras te callas, mientras estás de acuerdo, mientras cabes dentro de la versión moldeada que la otra persona creó de ti. Pero en el momento en que cambias, en el momento en que empiezas a mostrar partes más profundas, más auténticas, algo se rompe. Jung decía que toda amistad verdadera exige un confronto con la sombra. Es decir, es necesario que el otro te vea por completo y
Aún así, continúe. Pero la mayoría de las relaciones no pasan esa prueba, porque fueron construidas con base en la persona, no en la verdad. Y hay un punto más que Jung trae con mucha claridad. Nosotros también proyectamos nuestra sombra en los otros. ¿Sabes esa amistad que te incomoda, que te irrita, que parece provocarte sin motivo? Tal vez solo esté reflejando algo que existe en ti, pero que te niegas a ver. Un celo no asumido, una envidia disfrazada de crítica, una insecurity antigua. La sombra, cuando no es reconocida, se infiltra en todo y, poco a poco, mina las relaciones. Por eso, si quieres amistades verdaderas, profundas y libres, necesitas hacer un trabajo interno. Antes, necesitas aprender a reconocer tu propia sombra. Solo así conseguirás ver al otro con claridad, sin idealización ni juicio. Solo así será posible amar a alguien sin usar máscaras y ser amado incluso en las partes que creías que nadie podría aceptar. Al final, Jung no decía que las amistades verdaderas fueran imposibles. Él solo nos mostraba que exigen coraje, coraje para mostrarse por entero y coraje para ver al otro más allá de la máscara. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que alguien se alejó de ti sin motivo? O peor, ya te han acusado de ser algo que tú sabes que no eres. Tal vez hayas sido víctima de una proyección. Carl Jung decía algo que cambia por completo la forma en que miramos a las personas. Todo lo que nos irrita en los otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Esta frase parece simple, pero guarda una verdad profunda. Muchas veces, lo que vemos en el otro no es sobre el otro, es sobre nosotros. Y lo contrario también ocurre. Lo que los demás ven en ti no siempre es real. Muchas veces es solo un reflejo de lo que ellos no consiguen ver en sí mismos. En la psicología junguiana, esto se llama proyección. Imagina una pared blanca. Ahora imagina que alguien, sin darse cuenta, está proyectando en ella una película. Un montón de imágenes internas inconscientes que carga desde la infancia: miedos, traumas, carencias, idealizaciones. Tú eres la pared, y lo que esa persona ve en ti es lo que está siendo proyectado. Te conviertes en el amigo confiable, el salvador, el leal, o en el traidor, el egoísta, el frío, el insensible. Todo depende de la película que ella esté proyectando y no de quién eres tú realmente. Y lo más peligroso es que tú también haces eso. ¿Ya has idealizado a alguien? ¿Has puesto a una persona en un pedestal y luego te frustraste cuando no correspondió? Probablemente fue porque proyectaste en ella algo que querías ver: una salvación, una presencia, una compañía que resolviera tu soledad. Pero cuando la realidad apareció, te desillunaste. Jung nos enseñó que la proyección es la principal saboteadora de las relaciones humanas, porque crea una ilusión, un vínculo falso, un apego a aquello que no existe de verdad. Y ahí viene la parte más incómoda: cuando empiezas a despertar, cuando empiezas a conocerte, a integrar tu sombra, a desarrollar más conciencia, también empiezas a darte cuenta de esas proyecciones. Y eso duele, porque ves que algunas amistades no estaban basadas en una conexión real, estaban basadas en la necesidad de afecto, de validación, de atención, de control. Y lo peor, cuando dejas de corresponder al papel que el otro proyectó en ti, él se aleja o te ataca, porque dejaste de ser su fantasía. Por eso, Jung decía: mientras el inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. La mayor parte de nuestras decepciones en las amistades
viene de esto. Esperamos que el otro sea algo que nunca prometió ser. Y cuando muestra quién es de verdad, nos sentimos traicionados. Pero la culpa, muchas veces, es de nuestra propia proyección. El camino es el autoconocimiento. Cuanto más te conoces, menos proyectas. Y cuanto menos proyectas, más libres son tus relaciones, más reales, más humanas. Y tal vez ahí esté el comienzo de una amistad de verdad. ¿Ya te has parado a preguntarte quién eres tú cuando nadie te está mirando? Sin el maquillaje social, sin los filtros, sin el buenos días forzado, sin la sonrisa automática. ¿Quién eres cuando no necesitas agradar? Carl Jung llamaba a tu público la persona Jung, una máscara psíquica creada para encajar en el mundo. Y todos tenemos una es inevitable. La máscara es necesaria para vivir en sociedad. Es ella la que te permite trabajar, interactuar, mantener la convivencia social funcionando. Pero el problema empieza cuando te confundes con la máscara, cuando crees que eres solo eso que mostráis y, más aún, cuando dejas que tus relaciones se basen apenas en la persona, en las amistades. Esto es comunísimo. Te conviertes en el consejero, el gracioso, la buenecita, el que nunca se impone. Y así vas manteniendo un papel, un lugar seguro, hasta que un día te cansas, porque mantener una máscara todo el tiempo es agotador. Y la verdad es que nadie consigue fingir ser algo para siempre, ni siquiera por amistad. Jung decía, la persona es un sistema de comportamiento colectivo, un compromiso entre el individuo y la sociedad sobre lo que él parece ser. Es decir, es un acuerdo silencioso. Yo me comporto como esperan y a cambio soy aceptado. Pero el precio de ese acuerdo es alto. Empiezas a perderte de ti mismo. Empiezas a reprimir lo que sientes, a disfrazar lo que piensas, a tragarte lo que te gustaría decir. ¿Sabes qué es lo peor? Que las personas pasan a amar a tu persona, no a ti. Te vuelves querido, necesario, incluso admirado, pero por algo que no es real. Y esto genera un vacío, porque en el fondo sientes que no eres visto, que no eres comprendido. Sientes que si desaparecieses o cambiaras un poco, todo se desmoronaría. ¿Y sabes por qué? Porque como Sean alertaba, la máscara puede convertirse en una prisión. Empiezas usándola para sobrevivir, pero después ella pasa a usarte a ti. Y peor, tus amistades también pasan a depender de ella. Ya no puedes decir no, no puedes demostrar rabia, no puedes cambiar de opinión sin amenazar el papel que construiste. Es por eso que tanta gente vive relaciones rasas, artificiales. No es por maldad, es porque tienen miedo de mostrar quiénes son realmente. Pero la verdad es simple, y Jung lo sabía. Los vínculos reales solo existen cuando la máscara cae. Cuando consigues mostrar no solo el lado bonito, sino también el confuso, el vulnerable, el imperfecto. Y cuando encuentras a alguien que se queda, incluso después de eso. Por eso, si sientes que necesitas usar una máscara para mantener a alguien cerca, tal vez esa relación ya esté condenada. Y tal vez la amistad más urgente sea contigo mismo, con tu yo, por detrás de la máscara. Por detrás de muchas amistades existe un miedo silencioso, un miedo que pocos tienen el coraje de admitir, el miedo a quedarse solos. Carl Jung decía que uno de los mayores desafíos del ser humano es encarar su propia soledad, pero no la soledad de estar sin compañía. Esa hasta la toleramos. Lo que realmente asusta es el silencio de estar contigo mismo, sin distracciones, sin aprobación,
sin platea, la soledad que revela quién eres de verdad, cuando no tienes el mirar del otro como espejo. Y es justamente ese miedo el que empuja a mucha gente hacia relaciones vacías. ¿Cuántas veces has mantenido a alguien cerca solo para no sentir el vacío? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no, solo para no correr el riesgo de perder a alguien? Lo llamamos amistad, pero muchas veces es solo un acuerdo inconsciente. Yo finjo ser lo que tú necesitas y tú finges que me aceptas. Solo que eso tiene un precio. Jung decía que la verdadera soledad no es estar solo, es estar rodeado de personas con las que no puedes ser tú mismo. Y eso es cruel. Te ves rodeado de voces, pero ninguna te oye de verdad. Estás presente en encuentros, grupos, conversaciones, pero siempre con la sensación de estar desplazado, como si estuvieras actuando todo el tiempo, y todo por miedo. Miedo a perder, a miedo a quedarte fuera, miedo a encarar el silencio y descubrir que ni tú mismo sabes ya quién eres. Pero aquí está el paradojo que Jung nos presenta. Es solo cuando aceptas estar solo que puedes empezar a conectarte de verdad, porque las amistades verdaderas no nacen de la carencia, nacen de la libertad. Cuando aprendes a estar bien con tu propia compañía, ya no aceptas cualquier presencia, dejas de mendigar atención, de aceptar migajas emocionales, de sostener relaciones desequilibradas, solo para no parecer solo. Jung creía que el proceso de individuación, ese camino profundo de autoconocimiento, exige momentos de aislamiento, no como castigo, sino como cura, porque es en el silencio de la soledad donde empiezas a escuchar tu propia alma. Y solo cuando te escuchas a ti mismo, eres capaz de escuchar al otro, sin carencia, sin proyección, sin expectativas irreales. Entonces, si te estás sintiendo solo, tal vez eso no sea un problema. Tal vez sea el inicio de un proceso profundo de liberación. Y tal vez, solo tal vez, sea ahora cuando tus amistades más verdaderas comiencen a nacer, no de la necesidad, sino de la autenticidad. ¿Y ya te has preguntado por qué pareces atraer siempre al mismo tipo de persona? Amistades que te drenan, que exigen demasiado, que desaparecen cuando más las necesitas. A veces parece un patrón, pero Carl Jung diría que no es coincidencia, es tu ego eligiendo por ti. El ego, según Jung, es la parte de nuestra mente que construye una identidad, aquello que tú crees que eres. Es el quien quiere ser visto, reconocido, admirado. El ego ama el control, ama la estabilidad y principalmente ama ser ahumado. Pero tiene un problema. El ego no tiene profundidad, vive de la apariencia. Así que, cuando es él quien elige tus amistades, no busca una conexión verdadera, busca seguridad, validación, confort emocional. Es por eso que muchas veces terminas rodeado de personas que no te desafían, que no te profundizan, sino que te mantienen en un lugar conocido. Te conviertes en el fuerte, el gracioso, el que lo resuelve todo, porque el ego quiere ser necesario. O bien, eliges amistades donde te disminuyes, te anulas, aceptas migaja, porque el ego también tiene miedo al rechazo y prefiere mantener lo poco que tiene antes que arriesgarse a quedarse sin nada. Solo que esa búsqueda constante de confirmación te aleja de la verdad. Y Jung era claro sobre esto. Aquello a lo que te resistes persiste, y aquello que niegas en ti mismo controla tu vida. Es decir,
Mientras el ego esté eligiendo tus amistades, vas a seguir sintiéndote incompleto, porque el ego solo ve lo que alimenta su propia imagen y no lo que nutre el alma. Las amistades verdaderas no son elegidas por el ego, son aquellas que te desafían a crecer, que revelan partes tuyas que no querías ver. Son las que te obligan a abandonar el control, a desnudarte de la máscara, a salir de la zona de confort. Son las que tocan tu ser y no solo tu papel. Y eso, para mucha gente, es aterrador, porque cuando el ego pierde el control, entra en crisis. Pero es en esa crisis, en ese malestar, donde comienza la transformación. Jung llamaba a esto el llamado del sí mismo self. Es cuando algo dentro de ti empieza a cuestionar las elecciones que siempre parecieron obvias. Es cuando dejas de buscar amistades que masajeen tu ego y empiezas a atraer personas que hablan con tu esencia. Por eso, si sientes que tus amistades ya no te llenan, tal vez no sea culpa de ella, tal vez sea tu ego el que está perdiendo el control. Y eso, Anne, es una excelente señal. Significa que la parte más profunda de ti está despertando y que finalmente estás listo para rodearte de relaciones que no solo te agradan, sino que te transforman. Hay un momento en la vida en el que empiezas a cambiar, pero no es un cambio visible a los ojos de todos. Es interno, silencioso. Empiezas a cuestionar lo que antes aceptabas, a incomodarte con lo que antes ignorabas, a alejarte de conversaciones, lugares y personas que antes parecían indispensables. Y poco a poco te vas dando cuenta de algo incómodo. Algunas amistades empiezan a desaparecer. Carl Jung llamó a esto individuación, el proceso por el cual una persona deja de vivir como una copia del mundo y empieza a vivir como quien realmente es. Es un retorno a la esencia, un llamado de la alma, pero tiene un precio. Cuando empiezas a volverte entero, cuando empiezas a integrar tu sombra, a escuchar tus propias verdades, a alejarte de la persona y de las proyecciones, una parte de tu mundo social se desmoronará, no porque te hayas vuelto peor, sino porque dejaste de encajar. Jung decía, volverse consciente es un proceso doloroso. Exige decir no donde antes decías sí. Exige alejarte de donde antes permanecías callado. Y esto tiene un impacto directo en las amistades. Aquellos que se acostumbraron a tu versión agradable, tal vez no sepan lidiar con tu versión auténtica. Aquellos que siempre te vieron como el disponible, el buenecito, el que nunca se queja, pueden incomodarse cuando empiezas a imponerte, porque tu cambio obliga al otro a mirarse a sí mismo. Y ni todo el mundo está listo para eso. La individuación aleja a quien solo sabía relacionarse con tu máscara. Aleja a quien necesitaba que permanecieras pequeño. Aleja a quien solo estaba cerca porque te callabas, te moldeabas, te entregabas sin límite. Pero también acerca a personas que vibran en la misma frecuencia de tu verdad, que no exigen explicaciones para tu cambio, que te respetan en silencio, que no quieren una versión editada, te quieren a ti entero. Y aquí está uno de los mayores dolores y liberaciones que Jung nos dejó. El privilegio de la vida es convertirse en quien realmente eres. Y cuando te conviertes, es imposible seguir viviendo rodeado de personas que aman una versión que ya no existe. La individuación es un proceso solitario, sí, pero es también el inicio de una nueva forma de estar en el mundo, más ligera, más honesta, más real. Si te estás alejando de algunas personas, si te estás feeling incomprendido, extraño, tal vez no sea un fin. Tal vez sea el comienzo de un camino que pocos tienen el coraje de recorrer.
el camino de vuelta hacia ti mismo. Las amistades verdaderas parecen ser un terreno seguro, ¿verdad? Pero Carl Jung nos alertaba sobre una energía invisible que puede corroer incluso los lazos más fuertes. La envidia inconsciente. Envidia es una palabra pesada, pero no estamos hablando de esa envidia obvia, de la competición abierta. Estamos hablando de la envidia que ni siquiera te das cuenta de que existe, de ese sentimiento silencioso, muchas veces reprimido, que surge cuando alguien cercano brilla y tú, allá en el fondo, sientes un apretón en el pecho. Jung decía que la envidia inconsciente es una de las sombras más difíciles de reconocer, porque se disfraza de amabilidad, de preocupación, incluso de admiración. Es la envidia que dice: quiero lo que tienes, pero no lo admito. Quiero estar en tu lugar, pero no sé cómo llegar ahí. Quiero ser tú, pero no sé quién soy. Y esta envidia no se limita a grandes logros. Puede estar presente en el éxito, en la alegría, en la autenticidad, incluso en la coraje de ser diferente. Cuando alguien empieza a transformar su propia vida, a seguir su camino, a romper con patrones, puede despertar esa sombra en el otro. Andas buscando ¿qué es lo más cruel? La envidia inconsciente muchas veces genera sabotaje, un sabotaje sutil, disfrazado a un comentario inocente que hiere, un silencio que pesa más que las palabras, un alejamiento sin explicación, una distancia que crece sin motivo aparente. Por eso, muchas veces, amistades que parecían sólidas simplemente se desmoronan. No porque alguien haya hecho algo malo, sino porque esa sombra no fue reconocida ni trabajada. Y el desafío para ti y para cualquier amistad que quiera sobrevivir es aprender a mirar esa sombra, reconocer cuando la envidia aparece en ti, tener el coraje de hablar sobre eso con honestidad, sin culpa. Principalmente, saber que sentir envidia no te convierte en una mala persona. Es parte de la sombra humana. Jung nos enseña que la envidia solo pierde poder cuando es traída a la luz de la conciencia. Cuando reconoces tu envidia, ella deja de controlar tus acciones inconscientes. Y ahí es posible transformar ese sentimiento en admiración, en inspiración, incluso en gratitud. Porque en el fondo, envidia y admiración son dos caras de la misma moneda. En cuando la amistad es verdadera, no niega ninguna ofellas, acoge al humano con todas sus sombras y sus luces. Entonces, la próxima vez que una amistad parezca extraña, distante o pesada, pregúntate: ¿será que no hay una envidia silenciosa en medio de esto? Y si la hay, sabe que el primer paso para salvar esa relación puede estar dentro de ti. Imagina un mundo donde no necesitaras esconder nada, donde no hubiera máscaras, ni juegos, ni el miedo constante a ser juzgado. Carl Jung creía que ese mundo, aunque parezca una utopía, es lo que nos acerca a las amistades verdaderas. Él llamaba a esto autenticidad radical. Ser auténtico radicalmente es más que simplemente decir la verdad. Es mostrar tu alma con todas sus imperfecciones, dudas, miedos y fuerzas. Es permitir que el otro vea quién eres de verdad, sin la máscara, sin filtros. Pero esa autenticidad es aterradora, porque expone vulnerabilidades que normalmente escondemos, porque te dejas sujeto al rechazo, a la crítica, al abandono. Y aún así, es exactamente esa exposición la que crea lazos profundos. Jung decía: la persona que no acepta su propia oscuridad jamás verá la luz del otro. Cuando te permites ser entero, sombra y luz, abres espacio para que el otro también haga lo mismo. Y es en ese terreno de honestidad cruda donde la amistad
deja de ser superficial y se vuelve transformadora. Es importante entender que la autenticidad radical no significa ser rudo o insensible, significa ser honesto contigo mismo y con el otro. Significa establecer límites claros, decir no cuando hace falta, pedir ayuda cuando estás débil. Significa mostrarse imperfecto y humano. Y aquí está el paradojo junguiano. En cuanto más te muestras vulnerable, más fuerte te vuelves, porque dejas de gastar energía fingiendo ser otra persona. Dejas de cargar el peso de las expectativas irreales. Y eso, en las amistades, es revolucionario. Pero ese coraje no es fácil. Exige un viaje profundo al autoconocimiento. Exige aceptar que no se puede agradar a todo el mundo y que algunas personas se van a alejar. No porque hayas fallado, sino porque no estaban listas para ver quién eres realmente. Y está bien, porque aquellas que se quedan son las que valen la pena. Son las que te miran y dicen: yo te veo y yo me quedo. Jung sabía que la amistad verdadera es un espacio sagrado, un lugar donde la autenticidad radical no es solo bienvenida, es la única moneda verdadera. Entonces, la pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a ser ese tú, sin miedo, sin máscaras? Si la respuesta es sí, prepárate, porque las amistades verdaderas son raras, pero son el mayor regalo que la vida puede dar. ¿Alguna vez has sentido que una amistad empezaba a asfixiarte? Que de repente aquello que era placentero se convirtió en exigencia, que el espacio que antes existía entre vosotros se estrechó demasiado. Carl Jung sabía que para que una amistad sobreviva y florezca, existe una regla básica: respetar los límites. Los límites son el espacio sagrado donde la individualidad de cada uno puede existir. Son lo que mantiene la amistad saludable, sin invadir el territorio del otro. Pero en el ansia de mantener las relaciones, mucha gente termina ignorando esto, queriendo demasiado, esperando demasiado, exigiendo demasiado. Y entonces, lo que era amistad se vuelve prisión. Jung decía que las relaciones saludables necesitan aire. Exigen que entiendas que el otro es un ser independiente, que tiene sus propios pensamientos, sus deseos, su propio camino de individuación. Y cuando intentas controlar, cuando tienes celos excesivos, cuando exiges que el otro esté disponible todo el tiempo, estás intentando sofocar su alma. El control es el lenguaje del miedo, no del amor. Es el miedo a ser abandonado, miedo a no ser suficiente, miedo a encarar la propia soledad de la que hablábamos antes. Y para huir de ese miedo, el ego intenta poseer al otro, pero el alma humana no puede ser poseída. Cuando pones límites saludables, no estás alejando a la persona, estás protegiendo el espacio para que la amistad pueda respirar. Jung creía que una amistad de verdad solo se mantiene a largo plazo, cuando ambos tienen la madurez de decir: yo te amo, yo te respeto, pero yo entiendo que tú no me perteneces. Respetar los límites es una prueba de fuego. Exige tomar al ego, exige confiar, exige soportar la distancia sin desesperar. Pero el resultado de esto es una relación madura, sólida, libre. Una relación donde las personas no están juntas por obligación o dependencia, sino por elección. Por eso, si quieres que tus amistades duren, aprende a dar espacio, aprende a respetar el silencio del otro, su tiempo, sus elecciones, incluso cuando no las entiendas, porque es en el espacio del respeto donde el amor verdadero echa raíces y florece. ¿Y ya te has parado a pensar en cómo terminan tus amistades? A veces, no es con una gran pelea, ni con una traición dramática. A veces es solo un silencio que se instala,
una distancia que crece, un alejarse lento y doloroso. Y esto, para mucha gente, es peor que una ruptura violenta, porque no tiene un final claro. Te quedas buscando respuestas, intentando entender qué pasó, dónde fallaste. Carl Jung tenía una visión muy profunda sobre los finales. Él decía que todo en la vida tiene un ciclo psíquico, un nacimiento, un crecimiento, una madurez y una muerte. Y las relaciones no son una excepción. Hay amistades que nacen para durar una estación, un año, un ciclo específico de tu vida. Vinieron para enseñarte algo, para ayudarte a cruzar un desierto, para reflejar una parte de tu sombra que necesitabas ver. Pero una vez cumplida esa misión, el ciclo se cierra. El problema es que el ego odia los finales. El ego quiere retener, quiere eternizar, quiere aferrarse al pasado, porque el cambio le asusta. Entonces, cuando una amistad empieza a enfriarse de forma natural, el ego lucha, exige, se lamenta o se llena de amargura. No acepta que el ciclo ha terminado. Pero Jung nos enseñaba que forzar una relación que ya murió es una forma de violencia contra ti mismo y contra el otro. Se convierte en un vínculo fantasma, sostenido por la nostalgia, no por la verdad actual. Aprender a dejar ir una amistad que ya cumplió su ciclo es uno de los mayores actos de madurez y amor propio que puedes tener. Significa agradecer por lo que fue, perdonar por lo que dolió y liberar al otro para que siga su camino, permitiéndote a ti mismo hacer lo mismo. Ong decía que el desapego no es que tú no debas poseer nada, sino que nada deba poseerte a ti. Cuando aceptas el fin de un ciclo, dejas ir el pasado y te abres a la única realidad que importa en el presente. Dejar ir duele. Siain es un luto silencioso, pero es también un espacio que se abre. Un espacio para que nuevas partes de ti puedan nacer, para que nuevas proyecciones dejes de crear y para que, finalmente, las amistades verdaderas y alineadas con tu esencia puedan encontrarte. Si estás viviendo el final de una amistad, no te desesperes. Acepta el dolor, honra la historia, pero ten la coraje de cerrar la puerta, porque solo cerrando los ciclos del pasado tendrás la fuerza para caminar hacia tu verdadero destino. El camino de la conciencia no es fácil. Exige romper con las ilusiones que construiste para protegerte del mundo, pero es el único camino que te lleva a la verdadera libertad. Mira hacia adentro, encara tu sombra y descubre quién eres cuando no tienes miedo de perder nada. El verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia lo más profundo de tu propio ser. Es ahí, en esa aparente oscuridad, donde se esconden los tesoros más valiosos que posees. No temas perder los lazos que te atan a la mentira, porque solo cuando te desprendes de lo falso, dejas espacio para que la verdad florezca. La individuación es tu derecho de nacimiento. Sé el soberano de tu propia alma. Y recuerda siempre la lección más profunda de la psicología profunda. Lo que no se integra, se proyecta. Lo que se niega, somete. El destino de tus relaciones no está escrito en las estrellas, sino en los rincones ocultos de tu propio inconsciente. No busques culpables en el mundo exterior por los lazos que se rompen. El espejo nunca miente, solo devuelve la imagen de quien lo sostiene. Que tengas el coraje de mirar fijamente el abismo de tu psique, hasta que el abismo te devuelva la mirada con comprensión y paz. Y así, llegamos al final de este viaje por las profundidades de la psique. No hay respuestas fáciles, ni fórmulas mágicas para sanar los lazos que duelen. Solo existe el trabajo honesto, constante
y silencioso contigo mismo. No huyas del dolor del autodescubrimiento. Abraza la verdad de tu ser, por más incómoda que sea, y permite que la luz de tu conciencia guíe tus pasos. A partir de ahora, gracias por acompañarnos en Pensamiento Letal. Si estas reflexiones han resonado con tu proceso interno, no olvides suscribirte para seguir recorriendo juntos el camino del autoconocimiento. Deja tu comentario abajo, compartiendo cuál ha sido tu mayor confronto con la sombra. Nos vemos en el próximo video, todas las semanas, con reflexiones que transforman. Hasta pronto.